Un tema titulado Andando en la gracia de Dios para ver lo sobrenatural en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas? Y bueno, pedimos al Señor que nos hable en esta mañana, que disponga nuestros corazones. En esta mañana vamos a ver unos 5 ejemplos de hombres y mujeres que en la Biblia Dios nos habla que por gracia, por la gracia del Señor, ustedes y yo sabemos que la gracia es ¿qué? Un regalo de Dios, ¿cierto? Un favor de Dios que está sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos creemos que la gracia de Dios está sobre nuestras vidas, ¿cierto? Pero qué importante que entendamos que la gracia proviene de Dios. Dios a veces nos bendice, Dios a veces permite cosas, pero también nosotros tenemos que reconocer que es Dios quien lo hace en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Vamos a ver en esta mañana unos ejemplos. El primer ejemplo lo vamos a leer en Génesis 6, versículo 5, y vamos a ir hasta el versículo 8. Dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Y vemos, hermanos, este contexto, leemos estos 3 versículos para que Dios permita que nosotros estemos contextualizados, ¿cierto? En lo que Dios estaba determinando en ese tiempo. ¿Cuántos recordamos este pasaje donde el Señor, por la maldad del hombre, determinó destruir, raer de la tierra al ser humano y a todo lo que Él había creado? ¿Cuántos nos ponemos a pensar cómo estaba el Señor? ¿Por causa de qué? Del pecado del ser humano, ¿cierto? Dice que le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque de continuo ¿qué había en el corazón del hombre? Maldad, maldad. Y por causa de ese pecado el Señor decretó y declaró que iba a venir un juicio sobre la tierra. ¿Es así? Pero qué tremendo que dice la palabra de Dios que Noé halló gracia. Y qué importante que nosotros entendamos como hijos de Dios que delante del Señor hallemos gracia. ¿Usted cree que en estos tiempos necesitamos la gracia de Dios sobre nuestras vidas? ¿Cuántas cosas suceden a lo largo y ancho de nuestras naciones, del mundo entero? Vemos la maldad como polula por todas partes. Vemos cómo el enemigo se levanta día tras día, ¿cierto? Para ir en contra de la familia, para ir en contra de los valores y los principios de la palabra de Dios. Por todas partes donde usted y yo escuchamos noticias, vemos cómo el enemigo se levanta. Pero el corazón del hombre está contaminado. Pero cuando Dios, dice la palabra de Dios, permite que la gracia de Dios esté en su vida y en mi vida, Dios nos va a guardar. Dios nos va a guardar. Qué importante que le pidamos al Espíritu Santo que la gracia de Dios esté en nuestras vidas. Porque a través de esta gracia que había en Noé, ¿qué pasó? Vino salvación a su vida. Dios lo guardó, ¿sí es así? ¿Y a quién más guardó? Dios. A su familia. Qué importante que nosotros entendamos que cuando la gracia de Dios está en nuestras vidas, no solamente Dios nos va a guardar de los juicios que vienen sobre la tierra. ¿Usted cree que hay juicios sobre la tierra? Vemos calamidades todos los días, ¿cierto? Cosas que van pasando, pero cuando la gracia de Dios está en nosotros, Dios nos va a guardar. Dios no solamente nos va a guardar a nosotros, sino a nuestra familia. Amén. Mire que, hermanos, en este pasaje, ustedes muchas veces y yo lo hemos escuchado, esta familia fue librada del juicio de Dios. ¿Sí es así? Esa familia fue salva. No solamente él, sino su familia. Fueron libres y fue la única familia que permaneció. Todo lo demás fue totalmente destruido.
Qué importante que nosotros pidamos al Señor que la gracia de Dios permanezca en nuestras vidas. Hay un pasaje bíblico, hay un versículo en Timoteo donde dice el Señor: esfuérzate en la gracia, crecer en la gracia. Ustedes y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo que podamos crecer en esa gracia. Aunque la gracia ha sido un regalo de Dios, algo que Dios ha colocado en la vida de nosotros, ustedes y yo tenemos que esforzarnos para crecer en esa gracia, para que esa gracia nos guarde de todo lo que sucede, de todos los juicios que puedan venir sobre la tierra. ¿Cuántos de nosotros vemos cosas que pasan y Dios nos ha guardado? Yo creo que todos nosotros podemos levantar nuestras manos, ¿cierto? Aún cuando vino la pandemia, cuando vino el COVID, aún cuando vienen enfermedades, cuando vienen tantas noticias y cosas que suceden y vemos cómo Dios nos guarda y cómo Dios nos ha guardado. Pero qué importante que nosotros reconozcamos que no somos nosotros los buena gente, ni por nosotros que Dios nos ha guardado, sino por su perfecta ¿qué? Gracia. Su gracia que está sobre nosotros. Y es importante que nosotros entendamos que la gracia proviene de Dios y que esa gracia es la que nos va a guardar. Amén. Y nos va a proteger en medio del caos, en medio de la crisis, en medio de tantas circunstancias que se puedan enfrentar y que puedan aparecer en nuestras vidas. Va a haber que una cobertura especial sobre cada uno de nosotros. ¿Cuánto le damos gracias al Señor por su gracia? Tenemos que darle gracias al Señor. Segundo ejemplo que vamos a ver de la gracia de Dios en la vida de un hombre, y es Nehemías. Vamos a ir a Nehemías 1, capítulo 1, y vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están como en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Que esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración que tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel y tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Versículo 11 dice la palabra de Dios: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Y vemos aquí este pasaje tremendo. En Nehemías dice que
uno de sus hermanos, no sabemos si hermano en sangre o hermanos como decimos nosotros, hermanos de la fe, ¿cierto? Llegó a visitarlos y él estuvo preguntando por la condición, no solamente de la ciudad, sino del remanente. ¿Y qué le comentaron ellos? Dijo que la ciudad estaba ¿qué? Desolada, destruida, ¿cierto? Pero que también los muros estaban ¿qué? Dice la palabra de Dios exactamente, dice aquí. La provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y dice que cuando él oyó eso, la condición en que estaba, ¿cómo se sintió él? ¿Cierto? Dice que inmediatamente se sentó y lloró, clamó, oró y le pidió a Dios, le comentó a Dios, aún le dice al Señor, acuérdate de tu pueblo, que tú dijiste que aunque ellos pecaran, si ellos piden perdón, tú los volverías a reunir, ¿cierto? Y le recuerda esa palabra al Señor. Pero Dios le da a Nehemías una visión. ¿Cuál fue la visión? Reconstruir los muros, ¿cierto? Reconstruir los muros. Y cuando el Señor le da esa visión a Nehemías, ¿Nehemías quién era? ¿Dónde estaba Nehemías? Estaba deportado, ¿cierto? Estaba como esclavo, estaba en el reino, en Susa, capital del reino, pero estaba sirviendo allí las copas, el vino, ¿cierto? El vino al rey. ¿Era un libre? No, era una persona esclava, ¿cierto? ¿Usted cree que una persona que estaba en una condición como la que se encontraba Nehemías podía pensar en que iba a poder ir a reconstruir el muro de Jerusalén? Una persona que estaba limitada, una persona que no tenía libertad, una persona que económicamente tal vez estaba muy limitada, ¿cierto? Y Dios le dio esa visión de ir a reconstruir. Cuando el Señor le dio esa visión, ¿qué hizo Nehemías? No solamente orar, pedirle a Dios, sino que lo último que el Señor Nehemías le estaba diciendo al Señor era que le diera ¿qué? Gracia, ¿cierto? Gracia delante del rey. ¿Por qué? El Señor le dio la visión, iba a hablar con el rey, iba a comentarle la circunstancia, iba a pedirle, iba a contarle y a pedirle para que él le proveyera, ¿cierto? Pero para poder hacer eso, ¿qué tenía que pedirle al Señor? Que estuviera la gracia de Dios sobre su vida. Tal vez cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una visión, Dios nos ha dado algo por hacer. Y usted y yo le vemos nuestras limitaciones, vemos tal vez la condición que estamos y vemos que tal vez no somos capaces y muy seguramente en nuestras fuerzas no lo vamos a hacer. Pero si clamamos como aquí este varón que clamó al Señor, ¿cierto? Pidió la gracia de Dios y le pidió que cuando fuera a hablar al rey, el Señor le estuviera concediendo lo que él necesitaba. Y Dios lo hizo. ¿Cuántos vemos que Dios lo hizo? Dios le permitió, le dio la gracia a Nehemías para que el rey, mire, el pasaje es largo para poderlo leer, pero Dios le dio gracia a Nehemías delante del rey. Tanto es que es tremendo como Nehemías le pide que le dé cartas para poder pasar por las provincias. Es tremendo que Nehemías le pide provisión. Es tremendo que el Señor, que Nehemías le pide el permiso porque le dice el rey cuántos días necesita para eso. Y él le habla del tiempo que necesita. Y aunque la construcción o reconstrucción del muro fue en 52 días, no sabemos cuánto tiempo él le haya dicho porque la palabra no registra, pero dice que él le pidió el tiempo, le dijo exactamente cuánto el tiempo. Y aunque fue en 52 días, el Señor le proveyó absolutamente todo lo que necesitaba. La pregunta en esta mañana, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros Dios nos ha dado un sueño, una visión? ¿Y cuántos de nosotros a veces nos limitamos y creemos porque vemos lo que tenemos enfrente nuestro? Pero no nos lanzamos como lo hizo Nehemías. Primeramente, a orar, a clamar y pedirle a Dios. Segundo, a pedirle la gracia de Dios. Y tercero, a hacerlo. Porque Él lo hizo. Amén. Él se sentó, lloró, clamó al Dios
de los cielos. Dios le dio la visión, puso en su corazón lo que tenía que hacer, ¿cierto? Pero luego él le pidió gracia, pero se lanzó a hacerlo. Amén. Entonces, para nosotros, usted y yo, el enemigo pone a veces muchos obstáculos, y a veces el obstáculo está aquí en nuestra mente. A veces nuestra mirada está puesta en lo material, en lo que tal vez vemos físicamente, y nos quedamos en eso. Pero si le pedimos al Señor gracia, usted puede sacar adelante el proyecto que Dios le ha dado en su vida. No solamente pensemos en las finanzas, porque a veces creemos que los proyectos solamente que le pedimos a Dios es en finanzas, ¿cierto? Que Dios nos dé dinero, que Dios nos salve de esta, que Dios pueda pagarla, nos ayude a pagar las deudas, y gloria a Dios porque Dios lo hace. Pero ¿cuántos sueños Dios le ha puesto a usted de ir a otro lugar, de hacer un negocio, levantar o ayudar una familia, usted su propia familia? O sea, tantas cosas que Dios coloca en nuestro corazón, tantas cosas que Dios permite. Los pequeños emprendimientos, ¿cierto? Que a veces usted dice, las pequeñas cosas a veces las despreciamos, pero todo empieza por una semilla. ¿Y la semilla cómo es? Pequeñita, ¿cierto? Cuando usted y yo sembramos una semilla de cualquier cosa, la semilla es bien pequeña, pero después que sale una planta, un árbol bien grande, ¿cierto? Y produce abundantemente. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros en estos tiempos le pidamos al Señor que podamos andar en la gracia de Dios para poder cumplir los propósitos de Dios. Mira acá el propósito que Dios le dio a Nehemías, reconstruir el muro. Y Dios le dio favor, Dios le dio gracia y Dios le abrió las puertas, le proveyó absolutamente todo, le aparejó. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos propósitos Dios le ha puesto a usted en su corazón? Mientras que estamos escuchando la palabra en esta mañana, pidámosle al Espíritu Santo que Él nos vaya hablando, ¿cierto? ¿Cuántas limitaciones tal vez nosotros le hemos puesto a lo que Dios ha querido colocar en nuestras vidas? Porque nosotros sentimos que lo que somos o lo que tenemos no vale, y está bien, pero puesto en las manos de Dios, el Señor lo hace, y el Señor da la gracia y permite y abre puertas, y vamos a ver cosas grandes. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios nos va a ayudar y que su gracia nos va a abrir puertas, que su gracia va a permitir que logremos los propósitos? Amén. Que la gracia de Dios va a permitir que nosotros veamos cosas grandes. Por eso el tema de hoy, el título es Andando en la gracia del Señor, para ver que lo sobrenatural en nuestras vidas. Amén. ¿Fue sobrenatural el obrar de Dios en la vida de Nehemías? Pregunto. ¿Fue sobrenatural? ¿Fue sobrenatural? El rey le dio absolutamente todo, le aparejó todo, y él pudo cumplir con el propósito que Dios había puesto en su corazón. Amén. Entonces, que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude para que los propósitos o el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas podamos, con la ayuda de Dios y su gracia, poderlo cumplir. Amén. Muchos de nosotros a veces creemos que Dios nos respalda. ¿A cuánto Dios nos ha respaldado en cosas? ¿A cuántos Dios nos ha dado talentos y dones? Pero a veces muchos de nosotros creemos que es por nuestras fuerzas, ¿cierto? Que conseguimos las cosas. Pero hay algo que tenemos que entender y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque nosotros dependemos de la gracia de Dios. Y cuando ustedes y yo reconocemos que dependemos de la gracia de Dios, es cuando realmente se abren las puertas. Amén. Es cuando realmente Dios permite que veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver otro tercer ejemplo, y es la reina Esther. Vamos a ver con Esther. Dice Esther capítulo 2, versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Amén. Y recordemos el contexto que rodea a
a la reina Esther. Recordemos que en esa época, ¿cierto? El rey se quedó sin reina. ¿Se acuerdan? La reina Basti no atendió al llamado del rey, ¿cierto? No quiso ir. Y el rey la destituyó. Entonces hubo una convocatoria, ¿cierto? Pidieron que vinieran mujeres, las más bellas, las más hermosas, que fueran preparadas, ¿cierto? Para presentarlas, para que fueran de entre ellas escogida la reina que iba a suceder a la reina Basti. Amén. Y dentro de estas mujeres estaba Esther. Y veamos la condición de Esther. ¿Esther qué era? Primero había sido que una huérfana. Había quedado huérfana. La había adoptado su tío, ¿cierto? Veamos, era una mujer que vivía en riquezas, en comodidades, preguntémonos. No. ¿Cómo era la condición de esta mujer? Tenía limitaciones, ¿cierto? Vivía con pobreza, no era reconocida, ¿cierto? Tal vez el hecho de ser huérfana, ustedes y yo sabemos que el hecho de no tener el papá o la mamá, hay un sentimiento y una sensación de falta de identidad, ¿cierto? En la persona. Tal vez, quién sabe con cuántos problemas y cuántas cosas estaría aquella mujer, ¿cierto? Esther, antes de ser reina. Pero de eso que existía, que era una realidad en su vida, Dios que permitió que ella llegara a ser ¿qué? La reina. Y esta enseñanza que Dios permite, que nos la compartió el pastor Gerardo, que él es quien ha dado la directriz para que compartamos este tema el día de hoy. Él hablaba de cómo la condición de esta niña, de esta mujer, tal vez sin proyectos en la vida, ¿cierto? Tal vez sin futuro, tal vez rechazada, tal vez se sentía, bueno, sin posibilidades en su vida porque no contaba con buenas, entre comillas, relaciones, ¿cierto? Era una más, una persona más. Pero de esa condición en que estaba esa persona, el Señor, ¿a dónde la llevó? Y es algo que el pastor invitaba hace 8 días a reflexionar en nuestras vidas. Tal vez ustedes y yo estamos en condiciones que usted dice, no, yo de aquí, de esta no me voy a parar, de esta situación no voy a salir. Yo con la condición que estoy o con la condición que tengo, lo que me rodea, tal vez no voy a ver ni hay un futuro. Pero mis hermanos, ejemplos que vemos en la Biblia para que Dios a usted y a mí nos animen y creamos en la palabra de Dios que Dios puede hacer cosas que grandes y maravillosas. Dice la palabra de Dios aquí que ella halló gracia. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que nosotros necesitamos de la gracia de Dios, que nosotros no podemos ir en las fuerzas nuestras a hacer absolutamente ¿qué? Nada. Todo depende de la gracia de Dios en nuestras vidas. Para usted y para mí, tal vez hay muchas limitaciones en nuestras fuerzas y gloria a Dios, porque tenemos que reconocer que necesitamos y dependemos de Dios. Gloria a Dios, porque Dios no quiere que nosotros seamos independientes, sino que seamos que dependamos de Él, ¿cierto? Que lo reconozcamos como nuestro Dios todos los días, que necesitamos de su presencia, que necesitamos de su guianza, que necesitamos de su consejo, ¿cierto? Que necesitamos de su dirección. El Señor dice en su palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Qué quiere decir? Que cada mañana nosotros debemos estar en la presencia de Dios, clamando, buscando su presencia, pero pidiendo su gracia sobre nosotros, para que nosotros podamos cumplir. Tal vez una condición como la que estaba Esther, una huérfana, olvidada, apartada, no contaba ni con riquezas, no contaba con contactos, no contaba con buenas relaciones, ¿cierto? Pero el Señor, ¿a dónde la llevó? A ser la reina, ¿cierto? Y tal vez a veces usted, el enemigo, le pone a pensar, vuelvo a decir,
circunstancias negativas, lo más negativo, negativo en la vida, ¿cierto? Y a veces le creemos más a esas circunstancias que a lo que dice la palabra de Dios. Y por creerle a esas circunstancias nos quedamos, ¿qué? Estancados. Y no arrancamos, no le creemos a Dios. Pero la palabra de Dios hoy nos está invitando que así como Dios pudo levantar esta mujer, ponerla en alto, a ustedes y a mí el Señor puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. No con el orgullo, no con la avaricia, porque cuando hay ansiedad, avaricia y deseos de sobresalir, Dios también conoce el corazón. Ahí no está Dios, ¿sí es así? Pero lo tremendo es que cuando ustedes y yo disponemos nuestro corazón, tal vez le presentamos lo que somos, lo que estamos, en la condición que estamos, y le despedimos al Espíritu Santo que su gracia esté sobre nosotros y que nos ayude, Dios nos va a llevar a cosas grandes y sobrenaturales. ¿Fue algo sobrenatural que sucedió en la vida de Esther? Mis hermanos, pregunto. ¿Fue algo sobrenatural? ¿Usted cree que ella se había esperado en la vida llegar a ser la reina? No. Tener la gracia de Dios. Sí, era una mujer, una sierva de Dios, ¿cierto? Creía en Dios, ¿cierto? Amaba a Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá creemos en el Señor? Y amamos a Dios. Y somos siervos de Dios. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo en su vida? ¿Cierto? Que la gracia de Dios nos va a sorprender, que la gracia de Dios nos va a llevar a cosas grandes, sobrenaturales, que ni siquiera, dice la palabra, que ni siquiera ha subido a nuestro corazón ni las hemos escuchado. Dios tiene para nosotros, y ustedes y yo lo tenemos que creer y pedirle al Señor que su gracia esté sobre nosotros. Amén. ¿Cuánto le decimos al Señor? Bueno, vamos a ver el cuarto ejemplo. Vamos a ir a Éxodo 3:21. Y la palabra acá nos habla de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. ¿Qué vemos aquí en la palabra de Dios? Que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no salieron, ¿qué? Pobres. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué? Les dio la gracia, ¿cierto? Salieron, ¿qué? En abundancia. Yo me imagino, no sé, cuando usted lee ese pasaje, cómo el pueblo estaba saliendo y le decía a los vecinos, y los vecinos le daban, ¿qué? Así, ¿cierto? Sin pensarlo le daban las alhajas, le daban la plata, le daban ropa, le daban vestidos, le daban todo. ¿Para qué? Para que se fuera, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que nos entregaran? Como decía el pastor hace 8 días, cuando salimos cerramos un ciclo en nuestra vida, por decir, salimos de una empresa, ¿cierto? Que salir bendecidos, que Dios nos dé abundancia, amén. Que cerremos ciclos en nuestras vidas y que el Señor provea y que nos dé la gracia. Amén. Pero aquí dice Éxodo 12:36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios, salieron enriquecidos. Pedirle al Señor que imparta esa gracia sobre nosotros. ¿Cuánto necesitamos que el Señor imparta la gracia de Él sobre nosotros? Todos nosotros necesitamos que el Señor imparta de su gracia en todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos, porque no solamente, vuelvo a decir, en la parte económica, porque a veces como que el pueblo de Dios nos enfocamos mucho en la parte económica, pero en todas las áreas, en el área ministerial, ¿cuánto necesitamos la gracia de Dios? En el área ministerial, cuando usted le va a hablar a una persona, necesitamos la gracia de Dios. Cuando usted va a hacer una visita, aun cuando vamos a hacer una llamada,
Necesitamos la gracia de Dios, porque si la gracia de Dios no está en nuestras vidas, podemos ofender, podemos atropellar a la persona, podemos aún por teléfono hasta hablarle mal. Queremos hacer una llamada para saludar y terminamos de pronto todo lo contrario. ¿Sí es así? Pero si le pedimos al Espíritu Santo que imparta esa gracia sobre nuestras vidas, ¿qué va a pasar? El ministerio fluye. ¿Sí es así? Hay unas relaciones cordiales. La presencia de Dios está en medio. Cuando tenemos en nuestros trabajos, todos trabajamos, ¿sí es así? De una u otra manera estamos trabajando. Necesitamos la gracia de Dios para relacionarlos con los demás. Necesitamos la gracia de Dios para que en el trabajo fluyan las cosas. ¿Cuántas veces somos responsables, cierto? Porque somos jefes o estamos a cargo de algo. Y necesitamos que las cosas fluyan. Hay personas a cargo, ¿cierto? Pero a veces el enemigo se quiere levantar. Pero si pedimos a la gracia, al Señor la gracia de Dios, Dios va a impartir de esa gracia sobre nuestras vidas y las cosas van a ¿qué? A fluir. Necesitamos de la gracia de Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto? Que Dios nos dé nuevas ideas. ¿Cuánto necesitamos ideas creativas en todas las áreas, aún en las relaciones familiares? ¿Cuánta monotonía a veces hay en medio de las relaciones? ¿Sí es así? Pero que el Señor nos dé esa gracia para que podamos ver la bendición, no solamente en nuestras vidas, sino con todas las personas que Dios permite que estemos compartiendo. Aquí el Señor, ¿qué hizo? Le dio gracia con los inconversos. Egipto es tipo del inconverso. No creían en Dios, ¿cierto? ¿Y qué pasó? El Señor les impartió esa gracia que Egipto le dio, ¿qué? Todo. ¿Cuántos queremos que Egipto nos dé? Todo, ¿cierto? ¿Cuántos queremos? La gracia de Dios para que la abundancia de las naciones lleguen a nuestras manos. La palabra de Dios lo dice, que las riquezas de las naciones pasarán al pueblo del Señor. Que la gracia del Señor esté en nuestras vidas para que veamos la abundancia y el respaldo de Dios en nuestras vidas. En todas las áreas, mis hermanos. Es en todas las áreas. Amén. Vamos a un quinto ejemplo que es en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a la palabra de Dios en Corintios, primer libro de Corintios. Y vamos a ver el caso del apóstol Pablo. ¿Cuántos conocemos al apóstol Pablo? Por la palabra, ¿cierto? Porque físicamente no lo conocemos. Pero el apóstol Pablo, que escribió casi más de la mitad del Nuevo Testamento, un hombre amado por Dios, ¿cierto? Un hombre, decía el pastor hace 8 días, después del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, porque Dios lo usó tremendamente. Amén. Usado por Dios de una manera ¿qué? Tremenda. Dice el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y vuelvo a decir, ¿quién fue el apóstol Pablo? O sea, un hombre realmente usado por Dios, un hombre que escribió más de 13 cartas, o 13 cartas en el Nuevo Testamento a las iglesias, ¿cierto? Casi que la base de la doctrina está en esas cartas. Un hombre que fue usado tremendamente, que Dios lo respaldó, Dios colocó su gracia sobre su vida, ¿cierto? Pero hay algo que aquí la palabra de Dios nos está enseñando, y es que el mismo apóstol Pablo reconocía, ¿cierto? Dice aquí, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y es algo que Dios nos está invitando a nosotros en esta mañana, porque a veces por la gracia de Dios, Dios nos ha permitido hacer muchas cosas y ser. Podemos ser los dueños de, tener el apellido de, muchas cosas podemos tener, pero es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo, quien fue el apóstol sobresaliente,
Él reconocía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Mis hermanos, que cada uno de nosotros reconozcamos lo que Dios permite en nuestras vidas, lo que somos, lo que tenemos, es por la gracia de Dios. Que no se nos olvide a nosotros que es por la gracia de Dios, porque a veces el Señor nos usa, hablemos ministerialmente, ¿cierto? Nos usa, nos respalda y nos abre puertas, y a veces nosotros nos creemos más que los demás, ¿cierto? Y vamos mirando por encima del hombro a los demás, pero que Dios nos guarde. ¿Cuántos necesitamos hacer esa oración? Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde. Pero en cualquier área, usted puede ser en su trabajo, que Dios lo respalde, que Dios lo use, o que Dios lo coloque en un sitio en un cargo, ¿cierto? Que tenga personas a su cargo. Y usted se quiera enseñorear de las personas, por el sitio, por el dinero, por la posición, por el reconocimiento que le han dado. A Dios eso no le agrada, y la gracia de Dios no va a estar ahí. El Señor está en esta mañana ministrándonos y hablándonos a todos la importancia de que todos reconozcamos que todo lo que tengamos, todo lo que venga a nuestras manos, es por la gracia de Dios. Si siendo el apóstol Pablo quien fue, lo reconoció de esa manera, ¿ustedes creen que ustedes y yo tenemos que reconocerlo? Tenemos que reconocerlo. Amén. Vamos a ver acá. ¿Cuántos se acuerdan de Luzbel? Y vamos a ver este ejemplo. ¿Quién era Luzbel? Un arcángel, ¿cierto? Un querubín, dice la palabra de Dios, hermoso, creado, pero que estaba, ¿qué? Encargado de la alabanza en el cielo. ¿Y qué pasó con ese querubín hermoso? Dice la palabra de Dios que un día se halló en él, ¿qué? Orgullo, soberbia. Dijo que quería hacer su estrado al lado del Altísimo. Que Dios nos guarde, porque ¿cuántos de nosotros Dios nos puede dar privilegios? Nos puede dar oportunidades, nos puede dar respaldo, y a veces queremos estar por encima y no reconocemos. Mire Luzbel, ese ejemplo que es tremendo, ¿cierto? Era el ángel más hermoso, dice que creado entre tamboriles, ¿cierto? Si usted lee ese pasaje, dice que fue algo especial que Dios hizo. Pero a él se le subió, ¿qué? El orgullo, y quiso sentarse. Pensó en su corazón, dice que hasta que se halló maldad en su corazón, y quiso ponerse a la altura de Dios. Dice, subiré hasta los cielos y allí haré al lado del Altísimo. ¿Y cuántos de nosotros a veces nos puede suceder eso? Que hay orgullo, que Dios nos empieza a respaldar en algo, no solamente en el aspecto ministerial y religioso, sino en cualquier área de nuestras vidas, porque esto es válido para cualquier área. Y usted y yo comenzamos, ¿qué? A inflar, ¿cierto? El orgullo se va subiendo, la altivez se va subiendo, no aceptamos, no. Todo lo contrario, rechazamos. ¿Pero qué le pasó a Luzbel? Fue desterrado, fue echado. Y un arcángel hermoso vino a hacer, ¿qué? Lo que hoy dice la palabra de Dios, dice que espanto serás. O sea, fue totalmente transformado. Lo que era, entre comillas, algo hermoso que Dios había creado, que Dios había dispuesto, que Dios le había entregado una asignación, ¿cierto? Le había dado un privilegio por no haberlo él cuidado, por haber dejado meter en su corazón el orgullo, la soberbia, haberse creído más, ¿cierto? ¿Qué pasó? Fue desechado, fue desechado. Y estos ejemplos, mis hermanos, es para que nosotros los miremos, para nosotros, para nuestra vida, para ponerlo en práctica. Que Dios nos guarde, porque es que todos los que estamos aquí, ninguno está excepto de que le pueda pasar algo así.
¿Cuántos de nosotros por cualquier cosa que tenemos? A veces Dios nos bendice con un carro, con una casa, Dios nos bendice con cualquier cosa. Y ustedes y yo a veces nos queremos sentir más que los demás. Y eso a veces hasta caminamos levitando. ¿Sí es así? Pero el Señor a veces usa cositas, ¿cierto? Para desinflarnos y aterrizarnos. ¿Es así? Dice aquí la palabra de Dios algo que tenemos que nosotros tener en cuenta, porque el apóstol Pablo, volviendo al apóstol Pablo, dice que él le fue puesto un aguijón. ¿Cuántos sabemos que Dios le puso un aguijón? Exactamente no sabemos. Dicen los estudiosos por ahí que de pronto fue como algo en los ojos, ¿cierto? Una dificultad para mirar bien. Pero él dice que oró 3 veces para que el Señor le quitara ese aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos de nosotros a veces, cuando Dios nos permite, no, vuelvo a decir, nos inflamamos, nos subimos, ese ego se va subiendo, que no hay quien lo detenga, ¿cierto? Y a veces el Señor tiene que poner un aguijón. ¿Un aguijón? ¿Usted cree, a cuántos de nosotros estamos dispuestos a que Dios nos ponga un aguijón? ¿O queremos que Dios nos ponga un aguijón? Yo creo que ninguno, ¿cierto? No queremos un aguijón. Cualquier cosa que sea pero que no vaya a ser un aguijón que Dios ponga en nuestras vidas. Pero ¿cuántos de nosotros, lamentablemente, por nuestras actitudes, por nuestra manera de ser, por nuestra manera de responder, qué pasa? Viene ese aguijón que a usted y a mí nos pone ¿qué? Un alto, un pare en la vida para que reflexionemos y cambiemos la actitud. Dios quiere que nosotros en este año, como hemos comenzado y declarado este año 2026, 2026, un año lleno de la gloria de Dios. Un año donde veamos la gracia de Dios sobre toda la iglesia. ¿Cuántos somos iglesia? ¿Cuántos queremos caminar en la gracia de Dios? ¿Cuántos le pedimos al Señor que este año de verdad sea un año totalmente diferente? Pero para que sea un año totalmente diferente, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que la gracia de Dios esté en nuestras vidas, que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, que nosotros cuidemos esa gracia, que le pidamos al Espíritu Santo de esta enseñanza que hemos recibido en esta mañana. Dios nos guarde, Dios nos cuide. ¿Qué le pasó al rey Nabucodonosor? Ya lo pude decir. Que él también se engrandeció. ¿Sí es así? ¿Qué le pasó a él? ¿Cómo terminó? ¿Qué tuvo que hacer Dios en la vida de él? Llevarlo a que se convirtiera casi como ¿qué? Una bestia. ¿Por qué? Porque hubo soberbia, porque hubo enaltecimiento, porque no reconoció a Dios en su vida, porque dijo, esta Babilonia que yo construí, ¿cierto? Y se ufanó, y en el mismo momento dice que del cielo el Señor le quitó el reinado, dijo, hasta aquí. Y por 7 años él estuvo como un animal. ¿Cuántas veces viene a nuestra vida a un entenebrecimiento espiritualmente y aún físicamente, en el sentido que usted no sabe ni para dónde coger, porque la altivez del corazón que hay no le deja ver, no le deja entender, y Dios aún permite que haya como esa tiniebla en la mente? ¿Por qué? Porque hay orgullo, porque hay irrespeto, porque a veces nosotros no reconocemos autoridades, porque a veces Dios no permitimos y no aceptamos lo que Dios está haciendo. Pero si nosotros cambiamos nuestra actitud, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo fue devuelta la razón al rey, a Nabucodonosor? Cuando reconoció que todo venía de Dios. Cuando reconoció que Dios era Dios, él
todopoderoso, ¿cierto? Que Él era el que tenía el poder y que era el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios grande y todopoderoso, cuando lo reconoció. Dios quiere que, mis hermanos, mis hermanas, en esta mañana que nosotros reconozcamos que todo, absolutamente todo. Mi hermano, mi hermana, si usted tiene vida, tiene familia, tiene hijos, tiene cómo comer, tiene salud, tiene que comer en su casa, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Y ustedes y yo tenemos que darle gracias a Dios por su gracia. Pero pedirle al Señor todos los días que la gracia de Dios esté en nuestras vidas para poder seguir adelante. ¿Cuántos queremos ver milagros en nuestras vidas? ¿Cuántos queremos ver lo sobrenatural en nuestras vidas? Miremos cómo Noé fue, ¿qué? Su familia fue salva. ¿Por qué? Por la gracia. El pueblo de Israel fue, ¿qué? Bendecido, fue libre, ¿cierto? Por la gracia de Dios recibió toda la abundancia y todas las riquezas de Egipto. Nehemías, ¿qué? Pudo cumplir el propósito de Dios de reconstruir el templo, por los muros, por la gracia de Dios. Amén. La reina Esther llegó a ser reina. Esther llegó a ser reina por la gracia de Dios. ¿Es algo sobrenatural? Es algo sobrenatural. Y el apóstol Pablo, hombre de Dios, donde la palabra nos enseña, usado por Dios, respaldado por Dios, pero donde él reconocía, no soy yo, sino la gracia de Dios obrando en mi vida. Y tal vez en algún momento se le quiso subir un poquito el ego y el Señor aún lo reconoce. Usted lee los pasajes y allá dice, no, porque como él pudo subir hasta el tercer cielo, tuvo revelación de la palabra, él decía, soy el que más conozco, el que más, ¿cierto? Y de pronto, no sabemos, pudo habérsele subido un poquito el orgullo. Y el Señor colocó, ¿qué? Un aguijón. Pero también como vemos el caso de Luzbel, que fue un arcángel hermoso, puesto por Dios, pero que por el orgullo, mire dónde terminó. Que Dios nos guarde a nosotros. Que Dios a cada uno de los que estamos en esta mañana escuchando esta palabra nos ministre y nos ayude para que seamos hombres y mujeres sensatos. Que le pidamos al Espíritu Santo primeramente su gracia sobre nuestras vidas, pero segundo, que cada día andemos en esa gracia, que cada día reconozcamos que todo lo que tenemos y lo que somos y lo que Dios nos permita es por su gracia. Y dale la gloria a Dios. ¿Usted cree que hay que darle la gloria a Dios? Tenemos que darle la gloria a Dios, porque muchas veces Dios hace cosas y no le damos la gloria a Dios. Hay que reconocerlo. Primeramente usted lo puede hacer a solas con Dios, darle la gloria. Pero usted y yo, dice la palabra de Dios, que hemos sido llamados a dar testimonio en las grandezas de Dios. Ustedes y yo tenemos que contar lo que Dios hace en nuestras vidas. Si Dios lo permite en un púlpito, en público, gloria a Dios, pero usted lo puede hacer con su hermano, con su hermana, con su familia. Mire lo que Dios hizo, solo por su gracia, solo la gracia de Dios, y darle siempre la gloria de Dios, la gloria a Dios. Cuando ustedes y yo le damos la gloria a Dios, vamos a ver los cielos abiertos, vamos a ver el respaldo de Dios. ¿Cuántos queremos caminar en lo sobrenatural? ¿Cuántos queremos la bendición y las puertas abiertas? Tenemos que ser mujeres y hombres agradecidos con Dios, pedirle al Señor y reconocer que somos lo que somos, y hasta aquí Dios nos ha sostenido por su gracia. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, porque yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos del fuego, necesitamos ser hombres y mujeres sensibles a la presencia de Dios, pero que cada uno de nosotros reconozcamos que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, que Él es el que nos da, que Él es el que nos empodera, que Él es el que nos da el favor. Por su gracia, usted y yo hemos sido llamados y hemos sido apartados. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu amor, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por tu favor, por tu gracia en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, hoy queremos, Señor, pedirte que tú nos ayudes a andar en la gracia tuya.
En este 2026, Señor, que tú nos ayudes, Espíritu Santo, que nos guardes, amado Dios. Guárdanos, Señor, de caer en la soberbia, en el orgullo, Señor, en la prepotencia, Espíritu Santo. Hoy yo te he pedido, Señor, que nos ayudes a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Que tu presencia fluya de manera especial, Señor. Padre, que la gracia tuya esté sobre nuestras vidas. Dígale al Señor que tu gracia me sostenga, Señor. Que tu gracia, Señor, esté en mi vida. Padre, pero que cada día, Señor, yo ayude con mi actitud a cuidar tu gracia. Dígale al Señor que ninguno de nosotros desechemos la gracia tuya, Señor, que ninguno de nosotros andemos en nuestras fuerzas, Señor. Hoy en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que dependemos de ti. Dile al Espíritu Santo en esta mañana, dependemos de ti, de tu gracia, Señor, porque somos lo que somos, es por tu gracia, Señor, es por tu favor, es por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Padre, tú eres el que nos da, Señor, el aliento cada día, Señor, el que nos das la unción cada día, el que nos das las fuerzas, el que nos das la vida, Señor. Eres tú el que nos das, amado Dios, Señor. Padre, la guianza cada día de lo que tenemos que hacer, Señor. No es nuestra sabiduría, díganle al Señor, no es mi sabiduría, no es mi aparente inteligencia, no son mis talentos, no son los dones que tú me has dado, porque aún los dones que tenemos nos los ha dado Dios, aún los talentos que tenemos los ha dado Dios a nuestras vidas. Nada nos pertenece, dice la palabra de Dios, somos de Cristo, hemos sido comprados doblemente. Dios nos hizo y luego nos compró, le pertenecemos a Él, pero muchos de nosotros queremos andar independientemente. En esta mañana digámosle al Señor, queremos andar bajo la gracia tuya, Señor. Inúndanos de tu gracia, Señor. En esta mañana te pedimos, Señor. Guárdanos, Señor, de caer y terminar como lo hizo aquel, entre comillas, arcángel que había sido creado hermosamente, Señor, con un propósito y se salió de ese propósito. ¿Y cómo terminó, Señor? Oh Espíritu Santo, en esta mañana con temor y temblor digámosle al Señor, guárdanos de nosotros mismos, Señor. Guárdanos, Señor, del orgullo, de la soberbia, de la altivez de corazón, de la prepotencia, Señor. Cuántas veces nos creemos más que los demás, cuántas veces, Señor, desechamos a los demás, Señor. Perdónanos, Señor, dígale al Señor, perdónanos, Señor, porque somos lo que somos, Señor, por tu gracia. Y si algo sabemos es porque tú lo has permitido, Señor, y es para la gloria tuya. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que tú impartas esa gracia. Dígale al Señor, imparte esa gracia sobre mi vida en esta mañana, Señor. Padre, que yo reconozca, Señor, cada día lo que tú permites en mi vida, lo has permitido tú, Señor, lo has dado tú, y te debo dar las gracias, pero la gloria, Señor. Gloria a ti, Señor, la gloria es para ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias, en el nombre de Jesús te damos en esta mañana, Señor. Padre, así como todos estos ejemplos que vimos en esta mañana, Señor, Padre, queremos ver la gloria tuya, Señor, así como Noé, Señor, y su familia que fue salva, Señor, por gracia. Queremos ver en nuestra familia, Señor, la salvación por gracia, lo creemos, Señor. Gracias porque tú nos has salvado a nosotros y te damos gracias, Señor. Pero que tu gracia alcance nuestra familia, Señor. Gracias, Padre. Así como lo hiciste con Noemías, Señor, que él pudo cumplir el propósito tuyo, Señor. Que tu gracia nos permita a cada uno de nosotros cumplir el propósito tuyo, Señor. Dígale al Señor en esta mañana que tu gracia nos permita, Señor, cumplir el propósito tuyo, Señor. Como Esther, Señor, que por gracia, la gracia tuya, Señor, tú la llevaste a algo sobrenatural, Señor. Padre, que podamos ver, Señor, lo sobrenatural en nuestras vidas. Tal vez en nuestras limitaciones, tal vez en nuestra naturaleza humana, Señor, vemos impedimento. Pero por tu gracia, Señor, podemos ver cosas grandes, Señor. Padre, gracias, Señor.
así como este pueblo de Israel, Señor, que salió, Señor, de Egipto, Padre. Que nosotros podamos ver, Señor, cómo las naciones, Señor, como Egipto, Señor, entrega la riqueza, Señor, a tu pueblo, Señor, porque tú lo dices también en tu palabra, que haya gracia en nuestras vidas, Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús, Señor, esa gracia sobre cada uno de nosotros y sobre todo tu pueblo, Señor. Pero también como el apóstol Pablo, Señor, que seamos hombres y mujeres humildes de corazón, Señor. Sencillos de corazón, Señor. Que reconozcamos que todo lo que somos por la gracia tuya, Señor. Que todo lo que tenemos es por tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Que tu gracia, Señor, esté sobre nuestras vidas. Que cada uno de los que estemos en esta mañana escuchando tu palabra, Señor, reconozcamos siempre, Señor, que es tu gracia la que nos sostiene, Señor. Y que cada uno cuidemos esa gracia, Señor. Porque esa gracia es un favor especial que tú nos das, Señor. Que abres caminos, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Dígale al Señor gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias. Te exaltamos y te glorificamos. Clame al Señor allí por esa gracia. Dígale: Señor, sin esa gracia no puedo seguir.